El mundo me conoce como Chespirito. Esta no es una historia de risas, como las que escribí para El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado. Esta es una confesión, un peso que he cargado en silencio desde 1978, cuando mi vida se deshizo como un guión mal escrito. Mi programa llenaba los hogares de México con alegría, pero en mi casa, con mi esposa Graciela Fernández y nuestros 6 hijos, las cosas estaban rotas mucho antes de que todo explotara. Lo que voy a contar es algo que pocos saben, un escándalo que me marcó para siempre, el día que Graciela me encontró en la cama de Florinda Mesa, la mujer que interpretaba a Doña Florinda, y me corrió de nuestra casa. Esta es una historia larga, llena de errores míos, de secretos, de dolor. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará cómo ves al hombre detrás de la vecindad. Suscríbete, activa la campana y prepárate para un relato que nunca quise que saliera a la luz. Era 1978, y El Chavo del Ocho estaba en su apogeo. Cada semana, millones de personas se sentaban frente al televisor para ver al Chavo meterse en problemas, a Don Ramón esquivar la renta, a Kiko hacer berrinches. En los estudios de Televisa, el set era un torbellino de vida, cámaras rodando, luces ajustándose, actores ensayando. Yo era el creador, el director, el alma de ese mundo, pero también un hombre atrapado entre dos realidades. En el set, era Chespirito, el genio de la comedia. En casa, era Roberto, un esposo y padre que apenas podía mantener unida a su familia. Graciela, mi esposa durante más de 20 años, era una mujer fuerte, dedicada a nuestros 6 hijos, Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Pero nuestro matrimonio estaba desgastado. Las largas horas en el estudio, los viajes, la presión de mantener un programa exitoso nos habían alejado. Graciela me lo decía a veces, con la voz cansada: Roberto, estás más en la vecindad que con nosotros. Yo siempre prometía cambiar, pero nunca lo hice. Florinda Mesa entró en mi vida como un huracán. Era joven, talentosa, con una energía que iluminaba el set. Cuando la contraté para El Chavo del Ocho, no imaginé que cambiaría todo. Al principio, era solo una actriz más, interpretando a Doña Florinda con una chispa que hacía reír a todos. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Durante los ensayos, ella se quedaba después, discutiendo guiones, sugiriendo ideas. Yo valoraba su inteligencia, su pasión. Una tarde, después de grabar, me dijo: Roberto, tú eres el genio, pero a veces siento que no te das cuenta de lo grande que es esto. Sus palabras me tocaron. Graciela ya no me hablaba así. En casa, solo había reproches, silencios, la rutina de criar a 6 hijos. Con Florinda, sentía que volvía a ser el hombre que soñaba con conquistar el mundo. No sé cuándo cruzamos la línea. Todo empezó con pequeños gestos. Una mirada que duraba demasiado, una risa compartida en un descanso, sus manos rozando las mías al pasarme un guión. En el set, todos lo notaban, aunque nadie decía nada. Ramón Valdés, mi amigo y el alma de Don Ramón, me miraba a veces con una mezcla de preocupación y comprensión. Una vez, mientras fumaba en un rincón, me dijo: Roberto, ten cuidado. El corazón es traicionero. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también lo veía. Durante un viaje a Acapulco para grabar un especial, me llevó a un lado y dijo: Florinda es una gran actriz, pero no dejes que esto se salga de control. Intenté reír, como si fuera un chiste, pero Rubén no sonrió. Él sabía que algo estaba creciendo, algo que no podía detener. Edgar Vivar, el señor Barriga, era más reservado, pero hasta él notaba las cosas. Una tarde, durante un ensayo, Florinda corrigió una línea de Edgar y él me miró como diciendo: ¿desde cuándo ella manda aquí? No dije nada. Florinda había empezado a tomar más control en el set, cambiando guiones, dando órdenes. Yo lo permitía porque, en el fondo, me gustaba su energía. Pero también porque me estaba enamorando. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue la más directa. Una noche, en la cafetería del estudio, me dijo: Roberto, todos hablan de ti y Florinda. Ten cuidado con Graciela.
Ella no es tonta. Sus palabras fueron como un golpe, pero las ignoré. Pensé que podía manejarlo todo, mi familia, el programa, mis sentimientos por Florinda. Carlos Villagrán, el que hacía de Kiko, no se guardaba nada. Siempre había sido orgulloso, y no le gustaba Florinda. Una vez, durante un ensayo, ella le dijo que su forma de decir mamá era exagerada. Carlos respondió, tal vez deberías practicar tú con Roberto, que parece que te escucha más. El set se quedó en silencio. Florinda se puso roja, pero no dijo nada. Después, Carlos me llevó a un lado y dijo, Roberto, todos saben lo que pasa con Florinda. Esto va a explotar. Intenté calmarlo, diciendo que eran rumores, pero él negó con la cabeza. No soy yo el que está casado con 6 hijos, dijo, y se fue. Sus palabras me dolieron, porque eran ciertas. Angelines Fernández, la bruja del 71, era como una madre para todos. Una vez, mientras le ayudaba a llevar su maquillaje, me dijo, Roberto, no juegues con tu familia. Florinda es joven, pero Graciela es la madre de tus hijos. Sus palabras me hicieron sentir pequeño, pero no las escuché. Estaba cegado. Florinda y yo empezábamos a vernos fuera del set. Al principio, eran reuniones de trabajo en cafeterías, discutiendo guiones. Pero pronto se convirtieron en algo más. Una noche, en su departamento, me confesó, Roberto, no quiero ser la otra, pero no puedo evitar lo que siento. Yo tampoco podía. Nos besamos, y supe que no había vuelta atrás. Graciela empezó a sospechar. Una tarde, al llegar a casa, me encontró revisando un guión con notas de Florinda. ¿Quién es ella, Roberto? Preguntó, con la voz fría. Intenté explicarle que era solo una actriz, pero Graciela no era tonta. No me mientas, dijo. Llegas tarde, siempre estás en el estudio, y tus hijos apenas te ven. Prometí pasar más tiempo con la familia, pero no cumplí. Mis hijos, sobre todo los mayores, Roberto y Graciela, notaban que algo estaba mal. Una vez, mi hija Marcela, que siempre fue la más sensible, me preguntó, papá, ¿por qué mamá está tan triste? No supe qué responder. Me limité a abrazarla, sintiéndome el peor padre del mundo. Los rumores en el set crecían. Los técnicos susurraban, los guionistas intercambiaban miradas. Una vez, vi a un camarógrafo dibujando un corazón con las iniciales R y F en una caja de equipo. Cuando me vio, lo borró rápido, pero su risa nerviosa lo delató. En un viaje a Perú, un botones del hotel le dijo a un asistente que nos había visto a Florinda y a mí en el lobby, riendo como pareja. La historia se esparció. En Chile, un técnico juró habernos oído hablar en un balcón, susurrando. No había pruebas, pero los rumores eran como un incendio. José, el productor, me llamó a su oficina y dijo, Roberto, esto está afectando al programa. Controla lo que pasa con Florinda. Asentí, pero no hice nada. Florinda y yo éramos cada vez más descuidados. Una noche, después de grabar, nos quedamos en su departamento. Hablamos de todo, del programa, de la vida, de lo que sentíamos. Roberto, esto no puede seguir así, dijo ella. Graciela no se merece esto. Pero en lugar de parar, nos acercamos más. Nos acostamos juntos, y por un momento, el mundo desapareció. Pero el mundo siempre regresa. Una tarde, Graciela llegó al estudio sin avisar. Me encontró en el camerino de Florinda, revisando un guión. No estábamos haciendo nada, pero la forma en que Florinda me miró, la forma en que yo le sonreí, fue suficiente. Graciela no dijo nada, solo se fue. Esa noche, en casa, me enfrentó, Roberto, dime la verdad. ¿Qué pasa con esa mujer? Juré que no había nada, pero sus ojos me decían que no me creía. El día que todo explotó fue como un guión que nunca escribiría. Era un sábado, y yo estaba en el departamento de Florinda, discutiendo un episodio. Una cosa llevó a la otra, y terminamos en su cama. No sé cómo Graciela supo dónde estaba. Tal vez alguien del set la llamó, tal vez me siguió. Pero de repente, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, con los ojos llenos de rabia y dolor.
Roberto, como pudiste, gritó. Florinda intentó cubrirse, pero Graciela no la miró. Solo me miró a mí, como si yo fuera un extraño. Fuera de mi casa, dijo. Intenté explicarme, pero ella no escuchó. Tienes 6 hijos, Roberto. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sus palabras fueron como un cuchillo. Me vestí en silencio, con las manos temblando, y salí. No volví a casa esa noche, el escándalo se esparció como pólvora. En el set, todos lo sabían. Ramón me llevó a un lado y dijo: Roberto, esto se va a arreglar, pero tienes que hablar con Graciela. Rubén y Edgar intentaron mediar, pero yo estaba demasiado avergonzado. María Antonieta no me hablaba, como si me culpara. Carlos, siempre directo, dijo: te lo advertí, Roberto. Angelines fue la única que me abrazó, diciendo: eres humano, pero ahora tienes que arreglar esto. Graciela no me dejó volver a casa. Me quedé en un hotel, viendo mi vida desmoronarse. Mis hijos, sobre todo los mayores, no querían hablarme. Marcela me escribió una carta que aún guardo: papá, ¿por qué nos hiciste esto? Cada palabra era un golpe. El programa siguió, pero ya no era lo mismo. Mis guiones se volvieron oscuros, con líneas como: a veces, el hogar no es donde vives, sino donde te quieren. El elenco empezó a fracturarse. Carlos se fue primero, luego María Antonieta, luego Ramón. Antes de irse, Ramón me dijo: cuídate, amigo. Esto no te define. Pero sí me definía. Era el hombre que había traicionado a su familia por un amor que no entendía. Graciela y yo nos separamos. Florinda y yo seguimos juntos, pero el precio fue alto. Perdí la confianza de mis hijos, la paz de mi hogar, y una parte de mí mismo. ¿Qué opinas tú? ¿Fui un hombre que se dejó llevar por el corazón, o un egoísta que destruyó su familia? Deja tu teoría en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más historias de la vecindad. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves a volver. Continuación del guión. El incidente con Graciela no fue el final, sino el comienzo de una caída que aún siento en los huesos. Los días después de que me corriera de casa fueron un borrón de culpa y silencio. Me instalé en un hotel modesto en el centro de la Ciudad de México, lejos del bullicio de Televisa. Cada noche, miraba el techo, preguntándome cómo había llegado ahí. Yo, el hombre que hacía reír a millones, no podía ni mirarme al espejo. Intenté llamar a Graciela, pero no contestaba. Una vez, logré hablar con mi hija Paulina, que con voz temblorosa me dijo: papá, mamá no para de llorar. ¿Qué hiciste? No supe qué responder. Colgué, sintiendo que mi mundo se deshacía. En el set, la tensión era insoportable. Todos sabían lo que había pasado, aunque nadie lo decía directamente. Los técnicos bajaban la mirada cuando pasaba, los guionistas evitaban hablarme de temas personales. José, el productor, me llamó a su oficina y dijo: Roberto, el programa es lo primero. Tienes que recomponerte. Pero ¿cómo recomponerse cuando tu vida está en pedazos? Florinda intentó apoyarme, pero su presencia solo complicaba las cosas. Cada vez que entraba al set, los murmullos crecían. Una vez, escuché a un asistente susurrar: ella lo destruyó. No sé si hablaba de mí o de Graciela, pero dolía igual. Ramón Valdés fue mi mayor apoyo. Era más que un actor, era mi amigo, mi hermano. Una tarde, después de grabar, me invitó a un café en una fonda cerca del estudio. Encendió un cigarro, me miró y dijo: Roberto, todos cometemos errores. Pero tus hijos te necesitan. No te rindas. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero también me recordaron lo mucho que había perdido. Ramón intentó mediar con Graciela, pero ella no quería saber de mí. Dale tiempo, me dijo. Pero el tiempo no arregla todo. Rubén Aguirre, siempre serio, me dio un consejo más duro. Durante un descanso, me llevó a un rincón del set y dijo: Roberto, lo que hiciste no tiene excusa. Si quieres recuperar a tu familia, tienes que dejar a Florinda. Sus palabras fueron como un puñetazo. Sabía que tenía razón, pero no podía imaginar mi vida sin Florinda. Ella era mi refugio, mi inspiración.
pero también era la causa de mi dolor. Edgar Vivar, más diplomático, intentó calmar las cosas. Una noche, me invitó a su casa y dijo: Roberto, eres el alma de este programa. No dejes que esto te destruya. Pero ya estaba destruido. María Antonieta de las Nieves estaba furiosa conmigo. Siempre había sido directa, y esta vez no fue diferente. Una mañana, antes de grabar, me enfrentó en el pasillo del estudio. Roberto, ¿cómo pudiste hacerle esto a Graciela? Ella te dio 6 hijos. Intenté explicarme, pero ella me cortó: no hay excusas. Arregla tu vida, porque estás lastimando a todos. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Carlos Villagrán, por su parte, no ocultaba su desprecio. Durante un ensayo, murmuró: qué fácil es para algunos tirar todo por la borda. No le respondí, pero sus palabras se clavaron en mí. Angelines Fernández fue mi consuelo. Una tarde, después de grabar, me encontró sentado solo en el set, mirando el barril del Chavo. Se sentó a mi lado y dijo: Roberto, todos cometemos errores. Pero Dios te dará una oportunidad de arreglarlo. Me abrazó, y por un momento, sentí que no estaba tan solo. Angelines intentó hablar con Graciela, pero ella no quería escuchar. Está muy herida, me dijo. Dale espacio, pero no te alejes de tus hijos. Mis hijos eran mi mayor dolor. Intenté verlos, pero Graciela no lo permitió al principio. Una vez, logré encontrarme con Roberto, mi hijo mayor, en un parque. Me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Papá, ¿por qué lo hiciste?, preguntó. No tuve respuesta. Solo le dije que los amaba, que siempre los amaría. Pero mis palabras sonaban vacías. Marcela, mi hija más sensible, me escribió otra carta: papá, te extraño, pero no entiendo por qué nos dejaste. Cada palabra era un recordatorio de mi fracaso. El programa seguía, pero mi corazón no estaba ahí. Mis guiones se volvieron más oscuros, con líneas que reflejaban mi culpa. En un episodio que nunca salió al aire, don Ramón decía: a veces, lo que más duele es lo que tú mismo provocas. Los guionistas, preocupados, intentaron hablar conmigo. Carmen, una de las más cercanas, me dijo: Roberto, tus guiones ya no hacen reír. ¿Qué pasa? No respondí. No podía. El set, que antes era mi hogar, ahora era un recordatorio de mis errores. Florinda y yo seguíamos viéndonos, pero ya no era lo mismo. Cada vez que estaba con ella, veía el rostro de Graciela, de mis hijos. Una noche, en su departamento, le dije: Florinda, esto nos está destruyendo. Ella lloró, diciendo: Roberto, te amo, pero no quiero ser la causa de tu dolor. Intentamos poner distancia, pero no podíamos. Era como si estuviéramos atrapados en una historia que no sabíamos cómo terminar. Los rumores no paraban. En Televisa, todos hablaban. Un técnico juró habernos visto a Florinda y a mí en un hotel de Guadalajara. Una maquilladora dijo haber encontrado un pañuelo mío en el camerino de Florinda. En un viaje a Colombia, un asistente afirmó habernos visto compartiendo una cena en un restaurante apartado. No había pruebas, pero los rumores eran implacables. José, el productor, me llamó otra vez a su oficina. Roberto, esto está afectando al programa. Tienes que decidir qué quieres. Pero no sabía qué quería. Quería a mi familia, a Florinda, mi carrera, todo. Pero no podía tenerlo todo. Graciela finalmente aceptó hablar conmigo, pero fue una conversación que nunca olvidaré. Nos encontramos en un café, lejos de los ojos curiosos. Estaba más delgada, con ojeras que delataban noches sin dormir. Roberto, me destrozaste, dijo. Intenté disculparme, pero ella me cortó: no quiero tus disculpas. Quiero que seas un padre para tus hijos. Prometí intentarlo, pero ella negó con la cabeza. No puedo confiar en ti, dijo. Y no quiero volver a verte en mi casa. Sus palabras fueron el golpe final. Supe que nuestro matrimonio estaba muerto. El elenco empezó a fracturarse. Carlos Villagrán fue el primero en irse, harto de las tensiones y de mí. No puedo trabajar así, me dijo antes de partir.
María Antonieta lo siguió, después de una pelea legal por los derechos de la Chilindrina. Ramón Valdés, mi amigo más leal, también se fue. Antes de partir, me abrazó y dijo: Roberto, eres más grande que tus errores. No lo olvides. Pero yo no me sentía grande. Me sentía pequeño, roto. Los años pasaron, y Florinda y yo seguimos juntos. Nos casamos, construimos una vida. Pero el precio fue alto. Mis hijos tardaron años en perdonarme. Graciela nunca lo hizo. Cada vez que veo un episodio de El Chavo del Ocho, recuerdo aquellos días, el hombre que fui, el que no supe ser. Esta es mi historia, mi verdad. No es una comedia, pero es mía. ¿Qué opinas tú? ¿Fui un hombre que buscó el amor, o un egoísta que destruyó todo? Deja tu teoría en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más historias de la vecindad. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver. Continuación del guión. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Vivir en un hotel, lejos de mis hijos, era como estar atrapado en un guión sin final. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que Graciela me llamara, de que me diera una oportunidad de explicarme. Pero el teléfono nunca sonaba. Intenté escribirle cartas, pidiéndole perdón, jurando que cambiaría, pero nunca respondió. Una vez, envié una carta a mis hijos, diciéndoles cuánto los amaba, pero solo Marcela me escribió de vuelta: papá, te quiero, pero no sé cómo confiar en ti. Sus palabras eran un recordatorio constante de mi fracaso. En el set, fingía que todo estaba bien, pero era una mentira. Los ensayos eran mecánicos, las risas forzadas. Los actores, que antes eran como una familia, ahora parecían extraños. Ramón Valdés intentaba levantarme el ánimo con sus chistes, pero incluso él estaba diferente. Una tarde, mientras compartíamos un cigarro, me dijo: Roberto, la vida es como la vecindad. A veces te pegan con la escoba, pero tienes que levantarte. Intenté sonreír, pero no pude. Rubén Aguirre, siempre serio, me evitaba. Una vez, lo escuché hablando con Edgar Vivar: Roberto se perdió. No sé cómo sigue dirigiendo. Sus palabras me dolieron, pero no podía culparlo. Edgar Vivar fue más comprensivo. Una noche, me invitó a cenar y dijo: Roberto, todos cometemos errores. Pero tus hijos te necesitan. No te rindas. Intenté seguir su consejo, pero Graciela no me dejaba verlos. Una vez, fui a la casa, pero ella no abrió la puerta. Escuché a Cecilia, mi hija menor, llorando dentro, y sentí que mi corazón se rompía. María Antonieta de las Nieves, siempre directa, me enfrentó otra vez. Roberto, estás destruyendo todo lo que construiste. Arregla tu vida, dijo. Intenté explicarle que lo estaba intentando, pero ella no quiso escuchar. Carlos Villagrán, por su parte, no ocultaba su desprecio. Durante un ensayo, dijo: qué fácil es para algunos tirar todo por una aventura. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Angelines Fernández fue mi refugio. Una tarde, me encontró llorando en mi oficina. Se sentó a mi lado y dijo: Roberto, Dios no te abandona, aunque tú te abandones. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero no podían borrar mi culpa. Angelines intentó hablar con Graciela otra vez, pero ella no quería saber de mí. Está muy herida, me dijo. Pero tus hijos te necesitan. No los dejes ir. Los rumores en Televisa no paraban. Cada día traía una nueva historia: un técnico que juró habernos visto a Florinda y a mí en un café, una maquilladora que dijo haber encontrado una carta mía en el camerino de Florinda, un chofer que afirmó habernos llevado juntos a un hotel. José, el productor, estaba desesperado. Roberto, esto está afectando al programa. Tienes que parar, dijo. Pero no sabía cómo parar. Florinda y yo seguíamos viéndonos, pero ya no era lo mismo. Cada vez que estaba con ella, veía el rostro de Graciela, de mis hijos. Una noche, le dije: Florinda, esto nos está matando. Ella lloró, diciendo: Roberto, no quiero perderte. Pero ya estábamos perdidos. Intenté reconstruir mi relación con mis hijos.
Una tarde, logré ver a Teresa y Cecilia en un parque. Jugamos, reímos, pero sus ojos estaban llenos de preguntas que no podían hacer. Papá, ¿cuándo vas a volver?, preguntó Cecilia. No supe qué responder. Solo las abracé, prometiendo que siempre estaría ahí. Pero sabía que no era cierto. Graciela no me dejaba acercarme, y yo no tenía el valor de enfrentarla. El programa seguía, pero mi alma no estaba ahí. Mis guiones eran un reflejo de mi dolor. En un episodio, la Chilindrina decía, a veces, el hogar no es un lugar, es la gente que te quiere. Los guionistas, preocupados, intentaron hablar conmigo. Luis, uno de los más jóvenes, me dijo, Roberto, tus guiones ya no son los mismos. ¿Qué pasa? No respondí. No podía. El set, que antes era mi refugio, ahora era un recordatorio de mi vida rota. Graciela finalmente aceptó verme, pero fue una conversación que me marcó para siempre. Nos encontramos en un café, lejos de todos. Estaba más delgada, con ojeras que delataban su dolor. Roberto, me destrozaste, dijo. Intenté disculparme, pero ella me cortó, no quiero tus disculpas. Quiero que seas un padre para tus hijos. Prometí intentarlo, pero ella negó con la cabeza. No puedo confiar en ti, dijo. Y no quiero volver a verte. Sus palabras fueron el final. Supe que nuestro matrimonio estaba muerto, el elenco se desmoronó. Carlos se fue, diciendo, no puedo trabajar con alguien que no respeta a su familia. María Antonieta lo siguió, después de una pelea legal. Ramón, mi amigo más leal, también se fue. Antes de partir, me abrazó y dijo, Roberto, eres más grande que esto. No lo olvides. Pero no me sentía grande. Me sentía pequeño, roto. Los años pasaron, y Florinda y yo seguimos juntos. Nos casamos, construimos una vida. Pero el precio fue alto. Mis hijos tardaron años en perdonarme. Graciela nunca lo hizo. Cada vez que veo El Chavo del Ocho, recuerdo aquellos días, el hombre que fui, el que no supe ser. Esta es mi historia, mi verdad. No es una comedia, pero es mía. ¿Qué opinas tú? ¿Fui un hombre que buscó el amor, o un egoísta que destruyó todo? Deja tu teoría en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más historias de la vecindad. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver.